10:15 de la mañana, continuamos con más de Hoy en la Cámara y ya tenemos en cabina a nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Se trata de Jesús Palacio, economista senior de Ecoanalítica, porque vamos a analizar algunos efectos e implicaciones de la reciente decisión del BCB sobre el encaje legal. Y bueno, hoy tendremos entonces también la conversación. Bienvenido, Jesús, a Hoy en la Cámara. Buenos días, gracias por la invitación a todo el equipo. Jesús, el pasado 4 de septiembre el Banco Central de Venezuela emitió una circular donde establece descuentos de encaje legal sobre inventarios de efectivo de la banca y queremos entender de alguna manera cómo este alivio puede afectar o puede impactar la capacidad de los bancos para cumplir con sus obligaciones y aumentar la disponibilidad del crédito sobre todo. Sí, mira, ha habido algunas medidas que van orientadas a facilitar o a hacer más eficiente la intermediación bancaria, tanto a nivel financiero, que se trata del crédito, como a nivel cambiario. Eso segundo lo comentamos luego. Sobre esta circular, que habla de que va a generarse deducciones, es decir, algo así como cuando tú declaras impuestos y tienes deducciones por pagos de seguros, por seguros médicos o educación. En este caso tienes deducciones por los montos en efectivo, en bolívares que tenga, o las posesiones en efectivo en bolívares que tenga la banca, ¿no? Pero aunque suena bien y aunque, digamos, tiene un impacto o real en la reducción del encaje, el impacto es bastante moderado, porque para que te hagas una idea, tenemos hoy un porcentaje de efectivo, como un porcentaje de la liquidez total que forma parte del efectivo es apenas 5%, 4%, es muy bajo, es uno de los más bajos históricamente en nuestro país. Entonces, bueno, a pesar de que están de sacar nuevas denominaciones de bolívares, eso va a hacer que sube un poco, hablar de que pueden representar un 5% sobre el total de circulación de liquidez en el sistema, demuestra que esos descuentos del 50% que habrá en las denominaciones más bajas del cono monetario actual y 70% en las denominaciones de 5 bolívares hasta 500 bolívares, no tendrá un efecto, digamos, mucho mayor a un 3%, es la primera estimación que hemos hecho. Es decir, que el encaje legal que hoy está en 70%, que recordemos, implica que la banca debe mantener en una cuenta del Banco Central el 70% de los depósitos que recibe y no hacer intermediación financiera, es decir, no dar crédito con esos depósitos, está hoy en 73%, pues apenas se reduciría a un 70%. Ahora, ¿cómo influye, Jesús, esta medida en la política monetaria del Banco Central de Venezuela, considerando la necesidad que tienen de controlar la inflación y mantener el tipo de cambio anclado? Mira, justamente la medida busca, como se trata de posiciones de efectivo de los bancos, es decir, de la cantidad de dinero en efectivo que poseen, está buscando incentivar un poco que si los bancos quieren dar más crédito, por ejemplo, salgan a cambiar dólares que tengan en efectivo por bolívares en efectivo. Okay. Busca, y eso evidentemente se genera un factor que busca dar estabilidad en precios y sobre todo la estabilidad cambiaria, ¿no? Que aquí hay algo que se conoce como efecto pass-through, que es ese movimiento o ese traslado de la inflación, del tipo de cambio a la inflación. En este caso lo que busca el Banco Central es que esta demanda que pueda generar, por ejemplo, en los bancos demandando bolívares en efectivo, sea algo que amortigue el tipo de cambio. Tienes recientemente la oficialización de un mercado que ya venía existiendo, que es ese mercado bancario en dólares. Como mucha gente pensó que se trataba de que iban a permitirse operaciones o transferencias en dólares entre los bancos. La realidad es que el gobierno lo que está permitiendo es algo que ya en la práctica ocurría, pero no estaba formalizado, que era que las asignaciones de dólares que reciben los bancos, evidentemente los bancos grandes las agotan bastante más rápido que los bancos pequeños. Bueno, que pudiera haber un mercado para que los bancos pequeños le vendieran a los bancos grandes y así generar un poco más de eficiencia en el mercado. Es decir, que la demanda excedentaria o la escasez de dólares que pueda haber en algunos bancos y el exceso de oferta que puedan tener los bancos pequeños puede hacer que haya un mercado entre ellos y eso facilita también el acceso de la oferta de divisas, ¿no? Y otros elementos son, bueno, justamente los títulos de cobertura que está permitiendo el Banco Central desde hace ya más de un año. Tienen unos títulos que funcionan a plazos muy cortos, 7, 14 días, y de alguna manera te garantizan la cobertura cambiaria de que si el dólar del Banco Central se mueve, pues vas a recibir
al cambio, esa depreciación, esa evaluación que habría, ¿no? Y esta es una forma que ha tenido el Banco Central de cubrir parte del excedente de demanda, ese exceso que hay sobre la oferta de dólares. Bueno, ahora buscan no solamente que lo tenga con títulos del Banco Central, que de alguna forma eso haga que amortigue la escasez de divisas, sino que también el Ministerio de Finanzas anuncia que va a hacer emisiones de deuda que intenten sacar del mercado del excedente de bolívares sobre dólares que haya. El tema sigue siendo que hoy el principal problema, digamos, del sector o la economía y el sector financiero en el país y quienes operan cualquier negocio o comercio es la brecha cambiaria, que sí se ha ampliado a niveles preocupantemente altos. Hoy está promediando el 15%, ¿no? Entonces, esa brecha entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial convierte en un problema serio el manejo financiero del negocio, porque bueno, los locales tienen que cobrar a dólar oficial, pero si tienen que importar, por ejemplo, algún producto y no consiguen dólares en la banca, digamos, privada, pública, tienen que voltearse al mercado paralelo y ahí en las brechas le matan cualquier margen, lo que genera evidentemente presiones inflacionarias porque los negocios tienen que subir los precios de sus productos para poder cubrir esa brecha, ¿no? Tanto en dólares como en bolívares. Y eso es, bueno, yo diría definitivamente el principal motivo de preocupación hoy desde el lado de la economía. Jesús, de acuerdo con los estudios recientes de Ecoanalítica, ¿cuáles son las principales fuerzas que están impulsando el comportamiento de la tasa cambiaria en Venezuela actualmente y qué proyecciones se pueden hacer para los próximos meses? Mira, sin duda el elemento clave es hay una incertidumbre política también asociada al momento actual. Tienes una demanda de divisas que ha venido subiendo sustancialmente en los últimos meses. La capacidad del gobierno de intervenir en el mercado cambiario hasta ahora ha estado, pero muchas dudas de que pueda mantener esos niveles de intervención, que en julio, para que te hagas una idea, superó los $1.000 millones. Pues que en este momento, digamos, viendo cómo están las perspectivas del lado político, las nuevas restricciones comerciales que podrían venir, uno se pregunta si realmente será posible mantener esa dinámica de intervenciones tan agresivas, ¿no? Y eso es lo que en perspectiva empieza a preocupar al mercado, ¿no? Dice, bueno, hoy hay capacidad de intervenir con eso y mantener el dólar oficial, porque el paralelo pues se ha disparado o ha subido un poco, pero hacia el futuro, digamos, un escenario que esperemos no ocurra. Yo siempre digo, nosotros no queremos ser profetas del desastre, del caos, y realmente hacemos apuestas porque así no sea, pero un ambiente, por ejemplo, de más sanciones o más restricciones a Venezuela a partir del 2025 te lleva a dudar de que haya capacidad de mantener el tipo de cambio a raya, ¿no? Y, ojo, independientemente de si empeore la disponibilidad de divisas del gobierno, una realidad que evidencia el dólar en 44, o sea, en el mercado paralelo, es que hay que dejar que la tasa de cambio oficial se desplace de forma gradual. Yo no creo que venga una hecatombe, pero para que no genere esas distorsiones en precios que está generando los negocios y de manejo financiero también de cualquier negocio, que lo hace más complicado, ¿no? El impacto para el consumidor es claro, más inflación y aumento de los precios, y el impacto para los negocios es, bueno, caer en una inoperatividad o un quiebre financiero por esta dificultad de conseguir dólares en el mercado oficial y la brecha que se abrió con el paralelo. Jesús, hablando precisamente de esto, ¿cuál es el porcentaje aproximado de bolívares y dólares que circulan en la economía venezolana y cómo esta dualidad monetaria está afectando la dinámica económica en el país? Sí, en nuestro último estudio de dolarización, hay que decir, fue en febrero, recién vamos a aplicar una nueva medición en las 10 principales ciudades del país, Engels, tenemos que el 45% de las operaciones ocurrían en dólares y el 55% ya estaba ocurriendo en bolívares. Yo pensaría que estos movimientos, el diferencial cambiario que genera oportunidades de lo que llamamos los economistas arbitraje, de operar aprovechando estos diferenciales cambiarios, es decir, tú pagas hoy en bolívares y puedes recibir descuentos importantes de lo que cuesta en dólares si te lo cobran a tipo de cambio oficial. Eso puede estar generando justamente que tengas un mayor uso de bolívares en la actualidad,
Pero tenemos que pagar un poco los datos, pero la percepción que venimos manejando es que las transacciones en bolívares han subido bastante, e incluso que los pagos de salarios también han incrementado muchísimo en bolívares, ¿no? Aunque se mantienen obviamente indexados en dólares en la mayoría de los casos, no todos, hay que decir, todavía un tercio de la población se mantiene sin indexación del sueldo, mucho del sector, todo el sector público, digo, y parte del sector privado todavía, pero efectivamente vemos un mayor uso de bolívares en su uso transaccional y el pago de salarios. Lo que todavía no, y es difícil imponer ese tipo de usos, es el bolívar como reserva de valor, o incluso el bolívar como reserva de valor, me refiero como ahorro de la gente. Eso está lejos, es un trauma de larga data, hay que decirlo, es el Viernes Negro, en el 83, pero otro uso también que se le complica al bolívar y es mucho más, digamos, regular, que debería ser así, es que no se usa tampoco el bolívar mucho como unidad de cuenta, como medio de referencia a los precios de los productos, sino que casi todo está referenciado en dólares, ¿no? En la economía. Eso, en los últimos estudios de Ecoanalítica, cómo se comparan las realidades económicas de Maracaibo y Caracas en términos de crecimiento económico y estabilidad del mercado, y qué factores están contribuyendo a las diferencias en el desempeño económico entre estas dos ciudades. Mira, buena pregunta, ¿no? Maracaibo, por tradición, por población, por densidad poblacional, digamos, había muchos indicadores y actividad económica que mostraban siempre a Maracaibo como la segunda ciudad del país con una brecha siempre, o sea, estuvo marcada con Caracas, podía ser Caracas el 60, 70% con mayor actividad que Maracaibo, pero hoy las brechas se han ampliado muchísimo y Caracas puede ser más de 4 veces la actividad económica que vemos en Maracaibo, ¿no? Factores que han incidido, evidentemente en el caso de Maracaibo, la migración, la caída de la actividad petrolera, las fallas en servicios públicos, y diría que el segundo punto, que es esa caída en la actividad petrolera, que era vital en la zona, ha afectado muchísimo la actividad, ¿no? Los niveles de actividad hoy en Maracaibo están todavía por debajo del 80% de lo que era hace 10 años, es decir, cuando vemos en las métricas de comparación de actividad económica. En el caso de Caracas, más bien se ha visto beneficiada por una desplazamientos internos, migración interna, que ha traído gente de otros estados del país y ciudades a Caracas. Y una actividad comercial que es mucho más dinámica, una, provisión de servicios públicos que es más estable que en el resto del país. Y un país que se ha concentrado mucho en la actividad comercial. Caracas en eso destaca por el volumen de gente que tiene, por un mayor poder de compra también de la gente que está acá, y eso ha permitido que la ciudad se haya recuperado mucho más rápido que el resto del país de la peor crisis económica de nuestra historia. Pero ojalá las perspectivas de Maracaibo cambiaran. Está siempre, digamos, en las perspectivas el crecimiento que pueda mostrar, por ejemplo, Petroboscan, que es un generador importante de petróleo, una empresa mixta que tiene una capacidad de recuperación todavía importante. Y que se pueda convertir eso también en un determinante del crecimiento y del desarrollo de la región, que hace mucha falta para el país que Maracaibo y el Zulia vuelvan a recuperar la actividad. Una sola ciudad pues no hace el país. Jesús, y precisamente sobre ese tema me gustaría cerrar con esta pregunta. Las tendencias de crecimiento en términos de recuperación económica, ¿qué ciudades están mostrando signos de crecimiento acelerado y cuáles están estancadas o en declive? ¿Y qué medidas o características específicas están impulsando este crecimiento en las ciudades en expansión? Mira, destacando Caracas, entre las que más crecen, evidentemente Caracas, por todo lo que ya mencionaba de la actividad comercial, pues lidera el crecimiento, representa, 45% de la actividad económica en las ciudades entre las 10 principales ciudades. Caracas es casi la mitad del peso en términos de actividad económica, transacciones, cuando lo ves en agregado es impresionante porque ha venido subiendo mucho su peso, es cerca del 30%, incluso un poco por debajo cuando hacíamos el primer estudio de dolarización en 2018, a que hoy esté cercano al 45%, es demoledor, porque eso es lo que habla al final en esa recomposición, es la pérdida de actividad en otras ciudades, ¿no? Pero más allá de Caracas, la región central concentra también altos niveles de actividad, es decir, Maracay, Valencia, aunque tienen ellos más fallas en servicios públicos, pues la cercanía igual con la capital, ciudades que están más ganadas también en la actividad comercial, importadora,
o niveles de población también bastante altos, tienen un buen desempeño. Luego te diría que como la economía se ha centrado en el crecimiento de sectores económicos vinculados a la producción de alimentos, al sector agrícola, una economía que hoy, en la caída del sector petrolero, pues no se ha especializado, siempre ha estado, pero hoy se ha hecho mucho más pesado e importante el aparato agrícola, y se ha recompuesto parte del aparato agrícola, que es decir, no a los niveles previos a las expropiaciones o medidas más intervencionistas que tuvo el Estado hace más de 10 años, pero sí había una recuperación bien importante en el mercado del café, en el mercado del arroz, en el mercado del maíz, el azúcar. O sea, has visto niveles de producción interesantes, y eso ha hecho que la zona centro-occidental, en ese eje Acarigua, Araure, Barquisimeto, incluso un poco hacia Barinas, esté mostrando buenos niveles de actividad, y te diría que es como la tercera zona del país cuando hablamos de recuperación. Zonas que se mantienen deprimidas, mira, el oriente del país, que antes también muy vinculado a la actividad petrolera, el estado Zulia, igual con el mismo tema, que era vinculado justamente a la actividad petrolera, muestran la peor cara, ¿no? Me faltó también decir entre los que, ojo, la peor cara en relativo, ¿no? Tengo que decir, hay estados, claramente del Tamacuro, en Amazonas, en Apure, donde la provisión de servicios es también bastante irregular, bastante mala, pero bueno, digamos, de Maracaibo ser la segunda ciudad del país, hoy estar en una situación, se mantienen nuestros niveles de actividad bastante similar a Valencia, en términos de peso en la actividad, pero bueno, antes tenía una brecha importante con Valencia, pues hoy está bastante parejo y tiene todavía niveles de población mayores. Como evidenciaron igual los datos, por ejemplo, de la votación, demuestran que se mantienen altos niveles de densidad poblacional, pero con un poder de compra disminuido. Y decía que me faltaba por mencionar, entre las que muestran actividad, también la actividad fronteriza con Colombia y la dinámica comercial que hay con el norte de Santander y el estado Táchira, hace que el estado Táchira tenga niveles también de actividad que nos destaquen cuando hacemos las comparaciones entre estados. Bueno, Jesús, de verdad muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Datos importantísimos, la gente seguramente está escuchando y está tomando nota de todas estas cifras y de toda esta información importante que nos estás compartiendo. Feliz fin de semana y te enviamos un fuerte abrazo desde acá, desde Maracaibo. Gracias, Engels, por la invitación, siempre encantado de acompañarte.